Estamos en el siglo XIV, en plena Edad Media. La vida es dura, la gente trabaja en el campo y las condiciones de higiene son precarias. De repente, surge la peste negra. Esta no era una enfermedad común. La peste negra se propagaba rápidamente, causando una alta mortalidad. La gente veía cómo sus vecinos, amigos y familiares fallecían repentinamente. La causa era la bacteria Yersinia pestis, transmitida por las pulgas de las ratas. En una época de insalubridad, las ratas proliferaban. Millones de personas murieron a causa de la peste. Se estima que la peste negra acabó con 1/3 de la población europea. Las ciudades se convirtieron en cementerios. La gente intentaba huir, pero la muerte los alcanzaba. Los cadáveres se acumulaban en las calles, creando un ambiente dantesco. Pero eso no es todo. La peste negra no solo causó millones de muertes, sino que también transformó la sociedad. Después de la peste, la percepción de la vida cambió. Muchos creían que era un castigo divino. La economía colapsó. El miedo y la desconfianza se apoderaron de la sociedad. En resumen, la peste negra fue una de las peores tragedias de la historia, con consecuencias devastadoras. ¿Se imaginan una guerra que dure más de 100 años? Pues eso fue la Guerra de los 100 años, una pelea brutal entre Inglaterra y Francia, que a pesar de su nombre, duró 116 años. Esta guerra fue como una pelea de niños, pero a lo grande. Inglaterra y Francia se peleaban por el trono de Francia, y de paso por un montón de territorios. Los reyes se insultaban, los ejércitos se enfrentaban en batallas épicas, y la gente, como siempre, pagaba los platos rotos. Campos destruidos, pueblos quemados, miles de muertos. La guerra lo destruía todo, y no crea que era una guerra limpia, para nada. Los caballeros se enfrentaban con espadas, sí, pero también usaban catapultas, lanzaban flechas desde el cielo. ¡Una locura! Una de las batallas más famosas fue la de Agincourt en 1415. Los ingleses, con sus arcos largos, les dieron una paliza a los franceses que todavía recuerdan. Pero la cosa no terminaba ahí. Años después, una joven francesa llamada Juana de Arco se convirtió en la líder de la resistencia francesa. Imagínese a esta chica, con armadura y espada, liderando un ejército. Juana de Arco fue una heroína, pero su final fue trágico. Los ingleses la capturaron y la quemaron viva. Al final, después de más de 100 años de guerra, Francia logró expulsar a los ingleses. Pero el precio fue muy alto. Miles de muertos, ciudades destruidas, la economía por el suelo. La Guerra de los 100 años fue un desastre total. Un ejemplo de cómo la ambición y el poder pueden destruirlo todo. Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, una ciudad increíble, llena de historia, cultura y riqueza. Era como la Nueva York de la Edad Media. Constantinopla era un punto clave, conectaba Oriente y Occidente. Pero en el siglo XV, el Imperio Bizantino estaba decayendo, debilitado por las guerras y las peleas internas. Y entonces, como un lobo hambriento, apareció el Imperio Otomano, liderado por el sultán Mehmed II. Mehmed II quería Constantinopla a como diera lugar, y no se iba a detener ante nada para conquistarla. El asedio de Constantinopla fue brutal. Los otomanos tenían un ejército enorme y un arma secreta, un cañón gigante. Sí, un cañón que lanzaba piedras enormes. Los bizantinos se defendieron con todo, pero estaban en desventaja. Después de semanas de asedio, Constantinopla cayó en manos de los otomanos. La caída de Constantinopla fue un evento importantísimo. Marcó el fin del Imperio Bizantino, un imperio que había durado más de 1000 años. Además, la conquista de Constantinopla por los otomanos cambió el comercio entre Oriente y Occidente. Las rutas comerciales se cerraron, lo que hizo que los precios subieran en Europa. La caída de Constantinopla también fue un golpe duro para los cristianos. Constantinopla era un símbolo del cristianismo oriental y su pérdida desanimó mucho a los cristianos. En resumen, la caída de Constantinopla cambió la historia para siempre. Guerra en nombre de Dios. Las Cruzadas, una serie de guerras religiosas que sacudieron Europa y Oriente Medio durante siglos. Estamos en el siglo XI. En Europa todos son cristianos, pero en Tierra Santa, donde vivió Jesús, mandan los musulmanes. El Papa Urbano II hace un llamado. Hay que recuperar Tierra Santa para los cristianos. Y así comienzan las Cruzadas, una serie de campañas militares para conquistar Jerusalén. Miles de personas, desde campesinos hasta nobles, se unen al llamado. Movidos por la fe, la aventura o la promesa de riquezas, se lanzan a una aventura peligrosa.
Las cruzadas fueron guerras largas y sangrientas. Los cruzados se enfrentaron a los musulmanes en batallas épicas, con miles de soldados luchando a muerte. Hubo momentos de gloria para los cruzados, como la conquista de Jerusalén en 1099, pero también hubo derrotas terribles y mucha sangre derramada. Las cruzadas no fueron solo guerras, sino que también cambiaron la sociedad y la cultura. El contacto entre Oriente y Occidente trajo nuevos conocimientos, ideas y mercancías, pero también hubo cosas malas: intolerancia religiosa, violencia y saqueos contra la gente inocente. Las cruzadas dejaron una marca imborrable en la historia de las relaciones entre cristianos y musulmanes. En definitiva, las cruzadas fueron algo complejo y contradictorio, con consecuencias que todavía se sienten hoy en día. La Gran Hambruna del siglo XIV, una crisis que sumió a Europa en el caos y la desesperación. Estamos en el año 1315. El clima en Europa cambia de repente. Lluvias torrenciales inundan los campos, las cosechas se pudren y hace mucho frío. La comida comienza a escasear, los graneros se vacían, los precios suben y la gente pasa hambre. Mucha hambre. La Gran Hambruna no fue algo que pasó una sola vez, sino una serie de malas cosechas que duraron años. La gente, débil por el hambre, se enfermaba fácilmente. Comían lo que fuera: raíces, hierbas, animales muertos. La gente estaba tan desesperada que incluso hubo casos de canibalismo. Era el fin del mundo. La Gran Hambruna tuvo un impacto terrible en Europa. Millones de personas murieron de hambre o por enfermedades. La economía colapsó. El comercio se detuvo. Las ciudades se vaciaron y la sociedad se sumió en el caos. La Gran Hambruna fue un recordatorio brutal de lo frágil que es la vida y de lo mucho que dependemos de la naturaleza. La verdad es que la Edad Media fue una época dura, llena de desafíos y peligros, pero también fue una época de grandes cambios, de innovaciones y de una riqueza cultural increíble.